Bueno, este es un día de mucha trascendencia en nuestro país. El día de hoy estaremos compareciendo a las urnas a entregar nuestra confianza a algunas personas para que ellos sean quienes tomen las decisiones que repercutirá en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio. Y digo, eso tiene la trascendencia porque de lo que ellos hagan o dejen de hacer, dependerá también el bienestar de muchas personas, de todas las personas, el bienestar o la fatalidad de muchas personas. Y en este sentido yo quisiera acotejar como corresponde situaciones de la Biblia, de personas, de épocas, de una nación como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que afrontaron situaciones difíciles también, quizás similares o peores que las nuestras. Los detalles muchas veces la Biblia no nos da o los podemos leer entre líneas, ¿sí? Y me refiero, por ejemplo, a una gran época de decadencia en la vivencia del pueblo de Dios, que fue la época de los jueces, ¿sí? Una vez que Josué, sucesor de Moisés, había fallecido comprometiendo su vida y haciendo comprometer al pueblo para que sigan a Dios, para que busquen de Dios, para que le obedezcan a Dios, pues prontamente olvidaron de ese compromiso y entraron en una época terrible de aproximadamente 400 años, en la que solo se veía decadencia y decadencia y decadencia en todo sentido, ¿sí? Esporádicamente la gente se volvía, entre comillas, a Dios por el dolor, el quebranto que vivía, pero inmediatamente volvían a declinar, a decaer. Hicieron de Dios un bombero, que lo llamaban solo cuando el incendio era insostenible y a la vuelta de la esquina, apagado el incendio, pues se olvidaban de Dios. En esas circunstancias, en ese largo proceso de declinar en su relación con Dios, en esas circunstancias Dios se apiada de su pueblo y levanta a un hombre, digo, en una época de decadencia terrible del pueblo, al punto que hasta la función ministerial, la función sacerdotal, estuvo bastante venida a menos, ¿sí? Es decir, el área espiritual también había decaído tremendamente, al punto que el arca del pacto, que era esa tiendita que Dios había dispuesto a Moisés que se haga, ni siquiera estaba dentro del territorio de los israelitas. Eso estaba en el territorio de los filisteos, imagínense. Es decir, le habían desterrado a Dios, por decirlo de alguna manera, porque si ese era el punto donde se manifestaba Dios, y eso estaba en territorio de los filisteos, es decir, Dios no tenía nada que ver con ese pueblo, y por eso llegaron al punto que llegaron, ¿sí? Pero Dios se apiada, Dios tiene misericordia, Dios no se olvida, a pesar de que se le dé la espalda, y levanta un profeta, que por un lado fue una bendición para el pueblo de Israel, pero por otro lado fue el último profeta que tuvo esta condición de ser profeta y gobernador del pueblo de Dios. Le levanta a Samuel, y Samuel había sido consagrado por su madre desde que estuvo en el vientre o desde que le anhelaba para que sea un siervo de Dios. Y qué siervo de Dios que fue Samuel, ¿sí? Cuando él es levantado, ¿sí?, el pueblo tuvo una esperanza, el pueblo tuvo una luz de salida, de levantarse de la condición en la que estaban. Y cuando Samuel ya va creciendo y va manifestando todo lo que Dios hacía y decía a través de él, Samuel fue posesionado como gobernador de Israel, aparte de ser un profeta, es decir, de ser la voz oficial de Dios para ese pueblo, también comenzó a gobernar, a hacer las cosas como Dios quería que la hagan. Vamos por favor a Primera de Samuel, capítulo 7, y permítame leer un par de versículos nada más de este capítulo, porque en el siguiente capítulo está el meollo de esta charla.
Esta charla que me nació hace unos 15 días aproximadamente, cuando acababa de ver el debate, o esa cosa que decían debate, acababa de ver, me vino a la mente recordé esta porción de la palabra de Dios y lo comencé a revisar, a escudriñar, a tratar de tener un mejor entendimiento. Entonces les había dicho que Samuel fue levantado por Dios teniendo misericordia del pueblo y luego es posesionado como tal. En 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, siempre que leamos la palabra de Dios con atención y con reverencia a la misma. 1 Samuel 7, 3 dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Sí? Este único versículo nos muestra la misericordia y el favor de Dios, pero también nos muestra que Dios se apiada, Dios tiene compasión, Dios quiere sacarnos de las situaciones difíciles que vivimos, pero que nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Y el hacer nuestra parte, sin desmerecer lo que comencé diciendo en este culto, no es ir a votar, sino votar con conciencia, con conocimiento, ¿sí? Yo no le voy a decir por quién tiene que votar, pero sí le voy a dar algunos parámetros para que usted los considere, ¿sí? Más aún siendo esta la primera reunión de la mañana, es decir, si alguien ya vino votando, ya no tiene chance de recapacitar, pero el resto que lo haremos en las horas posteriores, que lo pensemos de la manera correcta, ¿sí? ¿Qué dice aquí Dios a través de Samuel al pueblo? Dice, lo primero que tienen que hacer, ¿sí?, es reconocer sus errores, es que han hecho malas cosas, es que no estamos actuando ni analizando cada paso de nuestra vida de manera correcta. Por eso dice, ¿sí?, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová. Tenemos varias propuestas políticas en las cuales nosotros podemos depositar el respaldo y la confianza en cualquiera de los binomios presidenciales y vicepresidenciales y en cualquiera de los grupos de asambleístas, ¿sí? ¿Qué pueden hacer ellos? Tenemos experiencia, no nacimos ayer, conocemos la historia republicana de nuestro país, tanto la antigua como la reciente, y el parámetro que nos manejamos en ese sentido no es muy alentador, ¿no es cierto? Pero lo que sí es alentador es que usted y yo, a pesar de que somos ecuatorianos, de que vivimos dentro de una jurisdicción, de que nos rigen unas leyes, de que tenemos nuestros gobernantes, ¿sí?, nosotros podemos ser una excepción dentro del pueblo. Nosotros podemos ser parte del pueblo de Dios, ¿sí?, sin dejar de ser ecuatorianos. De tal manera que lo que pueda pasar con los ecuatorianos, ¿sí?, yo puedo estar exento de esa situación. ¿Por qué? Porque todo depende de quién me sujete, a quién obedezca, bajo qué cobertura me ponga, ¿sí? Y aquí dice que para poder nosotros tener la cobertura de Dios tenemos que volvernos de todo nuestro corazón a Dios. Volvernos de todo nuestro corazón a Dios. Y claro, el volvernos de todo corazón implica preguntarse y decir, lo que vengo haciendo, cómo vengo actuando, las decisiones que he tenido en mi vida personal, no necesariamente únicamente las políticas, sino en mi vida personal, ¿están encaminadas en pos de lo que Dios quiere para mí? ¿Coinciden con la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios para mi vida? ¿O algo tengo que corregir? Y posiblemente, si es que esa pregunta es honesta, es sincera, van a salir algunos aspectos que también nos pide la palabra de Dios que quitemos. Dice, quita los dioses ajenos de ti. Porque nosotros tenemos esos diositos, ¿sí? Nosotros tenemos esas situaciones, personas o condiciones que le hemos dado demasiada trascendencia, ¿no? Que le hemos puesto en un lugar demasiado prioritario en nuestras vidas. Y Dios dice, oye, ese tipo de cosas quita de ti. Porque donde uno tiene su corazón, ahí está su tesoro. Entonces dice, quita eso y trata de enfocarte en lo verdaderamente importante, que primero es el área espiritual, ¿sí?
Si nosotros hemos dejado de lado la importancia que tiene el área espiritual y que de uno u otro modo le hemos alejado un poquito a Dios, que el arca del pacto ya no está en nuestro territorio, ¿no es cierto?, sino que más bien hemos dejado que Dios se aleje un poquito de nuestras vidas, que no se meta en todo, que Dios no quiera meter mano en cada aspecto de mi vida, que hay cosas que yo puedo decidir por mi cuenta, porque yo creo que puedo manejar las situaciones. Entonces dice, quita los dioses de en medio de ti. O sea, no puedes esperar una cobertura, una protección, una guianza, una sanidad, una restauración, una prosperidad de parte de Dios, si no quitamos esas cosas que han venido a ser importantes en nuestras vidas, ¿sí? Y luego, claro, dice, lo trascendental, lo importante en esta situación es, prepara tu corazón, dice, y preparad vuestro corazón a Jehová, ¿sí? Y a Él solo servir. Entonces dice, ¿quieres que le vaya bien al país? Sí, quiero que le vaya bien al país, pero en el evento de que no sea así, quieres que te vaya bien a ti. Y no es un acto egoísta este. Entonces, prepara tu corazón para Dios. Y cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea la tendencia, cualquiera sea la estructura, cualquiera sea el plan, si es que lo tienen, sí, no importa, a nosotros nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque vamos a preparar nuestro corazón solo para servirle a Dios, porque vamos a quitar los diositos que hay en nuestra vida y vamos a ponerle a Dios en el lugar que le corresponde en nuestra vida, y nosotros vamos a actuar como hijos de Dios. Y si actuamos como hijos de Dios, entonces vamos a tener la vida que como hijos de Dios nos corresponde. Y dice que cuando Samuel dijo esto, pasaron cosas increíbles, ¿no? Una, el pueblo dijo sí, lo vamos a hacer. Ya le digo, el arca estaba en tierra de los filisteos, y los filisteos habían decidido por esas épocas, ¿sí?, atacar a Israel. Y como él se volvió un gobernador, ¿sí?, él no era el jefe del comando conjunto o de todas las fuerzas armadas, no. Él era un hijo de Dios, Samuel, era un profeta de Dios, era una persona rendida a Dios. Él no necesitaba una investidura, ¿sí?, humana para enfrentar las situaciones. Y los versículos posteriores a al versículo 3, que usted lo puede revisar en casa, dice que se levantaron los filisteos en su contra y que se pusieron en posición de guerra y fueron a atacar a Israel. ¿Sabe qué hizo Samuel? No formó un ejército, no dijo, perfecto, vamos a hacerles frente. Dice que Samuel oró. Samuel oró. Y cuando los filisteos pretendieron atacar al campamento de Israel, al pueblo de Israel, al territorio de Israel, dice, Dios tronó desde el cielo, ¿sí?, y les detuvo a los filisteos e hizo que ellos vuelvan en estampida, porque cayeron en terror contra el Dios de Israel. ¿Qué tal? ¿Quién es el filisteo? El filisteo es todo problema que nos aflige, ese es el filisteo. Y usted puede identificar cuál es su filisteo y cuál es el mío, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un gran filisteo aquí en nuestra nación, que se llama inseguridad. Es difícil vencerle a ese filisteo, ¿sí? Todo el mundo hace planes, programas, ofrece, etcétera, etcétera. Quizás algunos surta efecto, pero es terrible enfrentarle a ese filisteo que ha tomado tanta fuerza en medio nuestro. Otro filisteo es la pobreza, la escasez. Otro filisteo es la desatención de salud. Otro filisteo es la falta de trabajo. Y tenemos varios filisteos como nación, pero usted y yo también tenemos nuestros propios filisteos. Uno de esos filisteos, por ejemplo, a veces es nuestro carácter, que hay que derrumbarlo y qué difícil, ¿no? Que nos amenaza, que nos amedrenta, que nos aflige literalmente. Cuando una persona no sabe manejar bien su parte sentimental, ese es un filisteo. Cuando va de tumbo en tumbo sentimentalmente, ese es un filisteo que hay que derribar. Y dice que cuando uno ora con conciencia, con voluntad, con humildad, con propósito de que Dios obre en nuestras vidas, Dios va a hacer tronar esos filisteos y los va a derrocar en nuestras vidas. ¿Qué pase con el resto? Yo no sé qué pase con el resto, pero si yo hago de Dios mi rey, mi señor, mi dueño, mi todo, sí, yo voy a poder vencer esos filisteos. Y eso le digo, eso dice los versículos posteriores al punto que, versículo 13 del mismo capítulo 7,
versículo 13 del capítulo 7, dice, oiga esto, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Qué tal? El enemigo no solo que fue ahuyentado, porque los versículos posteriores al 13 inclusive, dice que Israel recuperó territorios que correspondían a los filisteos, que los filisteos fueron despojados, que ellos salieron en estampida. ¿Y cómo se logró esto? Con un tremendo plan de seguridad, con unas estrategias bélicas increíbles, armando un gran ejército. No, dependiendo de Dios se logró, dependiendo de Dios. Ante el filisteo que se presente en nuestras vidas, sea personal, sea familiar, ante los filisteos que quieran presentarse delante de mis hijos, yo estoy dispuesto a vencerlos por mis hijos, porque les amo, por mis nietos, que nadie tope un pelo. ¿Qué tengo que hacer? Orar a Dios, pero volver mi corazón con toda mi fuerza, con todo mi ser, volverme a Dios, ¿sí? Y vivir en humildad, en obediencia, en sujeción a Dios. Hacer de Dios no solo el gobernante de mi vida, sino el rey absoluto de mi vida. Porque a los gobernantes se les puede desobedecer, al rey no. Y ponerle en el lugar que corresponde a Dios en mi vida, más allá de lo que pudiera suceder en nuestro entorno. Dios está dispuesto a librarnos del filisteo, Dios está dispuesto a protegernos, a proveernos, a sostenernos, a sustentarnos, a levantarnos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es rendirnos por completo a Dios y no estar jugando al Dios bombero, ni tampoco estar jugando a que yo le puedo engañar a Dios. A todo mundo puedo engañar yo. Yo puedo ser un terrible hombre, yo puedo ser un perverso hombre y venir a pararme los domingos aquí y hasta engañarles a ustedes, pero yo sé que a Dios no le engaño. Entonces mi corazón tiene que estar rendido a Dios. A mi familia le puedo engañar y que Dios me guarde de hacerlo a nadie, pero a Dios no le puedo engañar. Entonces el volvernos de todo corazón a Dios, sí, es algo personal, algo que usted y yo lo vamos a hacer, y que no sea por recuperar algo, no sea por conseguir algo, para que Dios me bendiga en este aspecto que ahorita estoy luchando, no, que sea porque le amo a Dios y porque quiero que su voluntad se cumpla perfectamente en mi vida. Amén. Bueno, aquí viene la segunda parte de la historia, la parte triste, y que a mí me conmueve este tipo de cosas, porque obviamente soy un hombre adulto, soy padre, hoy soy abuelo, y me preocupa. Pero antes de pasar a la preocupación, permítame decirle cómo le denominé a este tema. Este tema se llama: cuando Dios gobierna, todo prospera. Y es que es así. Cuando Dios gobierna, todo prospera. Capítulo 8 de Primera de Samuel, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 7. Dice así, hago yo la lectura, por favor usted sígame con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 7, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Yo comencé diciéndoles que Dios, en su infinita misericordia y en su favor, levantó un hombre como Samuel después de que ellos vivieron muchos años, cerca de 400 años, de tumbo en tumbo, de fatalidad en fatalidad, nunca lograban levantar cabeza. Y Dios, en su infinita misericordia, levantó
un hombre maravilloso como es Samuel, para que sea la voz autorizada de Dios, para que sea el profeta de Dios y para que les gobierne, para que les enseñe cómo hay que manejarse en la vida. Y dice el versículo que leímos anteriormente, el versículo 13 del capítulo 7, dice que durante toda la permanencia de la vida de Samuel, mientras él estuvo con vida, los filisteos nunca prevalecieron. Es más, nunca atacaron siquiera para incomodarles, para inquietarles. Y claro, vea, inmediatamente, después de ver tanta bendición, después de ver tanto favor de Dios a través de Samuel y de su ejercicio ministerial y como juez, como un gobernador, qué triste es ver el decaimiento, el declinar espiritual de la gente, ¿no? Pero es más triste cuando se trata de nuestros hijos. Que de uno u otro modo nosotros, no sé si por lo vivido, por lo sufrido, eso sí sé que con seguridad es así, hemos llegado me refiero a mi promoción, ¿no? Años más, años menos. Hemos llegado a tener un compromiso con Dios, a depender de Él, a vivir bajo su temor reverencial, a tratar de ponerle a Dios siempre en el lugar que corresponde. Pero hay algo ineludible en la vida que es envejecer. Algún rato tendremos que dar un paso al costado. Y la preocupación hasta cierto punto, la pregunta es, la generación que viene atrás de nosotros, ¿tendrá la misma actitud, el mismo temor, la misma reverencia, el mismo compromiso con Dios? ¿O que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, pudiera suceder algo así? Nosotros vemos el deterioro de la generación, ¿no? De las generaciones. Ahora no hace falta ser muy viejo, como yo, porque hay gente de 40 años, de 35, 40 años, que mira el comportamiento social y dice, en mi época no era así. Y eso que ellos tienen entre 35 y 40 años. Y ya van viendo el deterioro de los que vienen atrás, ¿no? De los de 15, 18, 20 años, en su comportamiento, en su actitud, en su rebelión. Y ellos ya se quejan, ellos ya dicen, qué bestia como son ahora. En mi tiempo no era así. Terrible para un hombre de Dios como Samuel, que sus hijos hayan mostrado esa actitud, ¿no? Que sus hijos parece que no vivieron con su papá, que no vieron en su papá un referente. ¿Qué podemos especular? ¿Qué podemos elucubrar al respecto? Lo que yo sí sé es que hay un deterioro espiritual que no se va a detener. Y ese deterioro espiritual lo vemos fácilmente, es visible, es evidente en el mundo, afuera de la iglesia. Pero aquí el profeta era Samuel, y Joel y Abías eran sus hijos. Es decir, también había un deterioro ministerial, también había un deterioro eclesial. Y eso es triste, ¿no? Y ellos habían sido puestos como gobernadores, porque se pensaba que se manejaban bajo una misma línea, se pensó que ellos podían manejarse bajo el mismo sabio criterio, bajo la misma dependencia de Dios, como se manejó su padre. Y aquí yo quiero hacerle notar algunos aspectos, como le dije, no le voy a decir por quién tiene que votar, porque eso no es correcto, ¿sí? Pero sí le voy a decir qué consideraciones uno debe tener para hacerlo. En estos tristes primeros 7 versículos del capítulo 8, ¿no? que en realidad a mí me preocupan mucho, me preocupan sobremanera. ¿Quiénes vienen detrás de nosotros? Y claro, vea, tampoco está por demás decirlo.
que la preocupación va para conmigo mismo, ¿no? Cuando veo que las generaciones que vienen por detrás no muestran, no voy a juzgar ni a criticar y que Dios nos guarde, ¿eh? Pero cuando ellos no muestran lo que esperábamos que muestren, su condición, que conforme van avanzando en edad, más bien se afirmen y comiencen a ser referentes de los que vienen detrás de ellos. Uno se pregunta, ¿no? Dice, ¿qué hice? ¿En qué fallé? ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? Yo no sé si Samuel se hizo esa pregunta. La Biblia no nos muestra nada como para responder una pregunta de esa naturaleza, si es que Samuel se la hubiera hecho. ¿En qué fallé para que mis hijos hoy tomen una actitud diferente? Yo creo que una respuesta es, no necesariamente fallamos en algo, ¿no? Porque la salvación y el compromiso es personal, ¿sí? Y los hijos no lo tuvieron. Tristemente, que Dios nos guarde, que Dios proteja nuestras vidas, nuestras familias y nuestras generaciones. Que Dios nos dé sabiduría para poder guiar bien a nuestros hijos. Que Dios tenga misericordia y toque sus corazones, sus mentes, y Dios pueda apoderarse de ellos para que quite los dioses ajenos y el único Rey, poderoso Dios, grande, majestuoso, verdadero, que es Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, reine en sus vidas y en las nuestras. Amén. Más aparte, mejor dicho, de hacer una oración por nuestra nación, hay que orar por nosotros y por los nuestros. Que Dios nos guarde. Bueno, primer aspecto que quiero destacar aquí es que, con tristeza hay que decirlo, no hay líderes humanos eternos. Puede haber uno bueno por ahí, ¿no? Como Samuel, como David, qué sé yo, como Ezequías. Pueden haber buenos profetas como Isaías, Jeremías, los mencionados en la Biblia. Pero habrá muchos que no lo son. Por eso es que los líderes humanos no son eternos. Y si encontramos uno bueno, como Samuel, hay que someternos a lo que él dijo, a lo que él propuso, como Moisés, un hombre que tuvo que pasar años para ser transformado y poder ser usado de parte de Dios. Entonces hay que seguir a los buenos y hay que no arriesgar con los que nos amenazan que son buenos. ¿Sí? Porque aquí viene el segundo punto. Si la Biblia habla de estos dos hijos malos, que generan vergüenza, pero nos da los nombres de ellos, por algo será, ¿no? Dice que el uno se llamaba Joel, el primogénito, y el otro se llamaba Abías. Oiga esto que le voy a decir. Le voy a dar lo que significa cada uno de esos nombres. Joel significa el hombre de Dios o Dios es su Señor. Eso significa Joel. El hombre de Dios o Dios es su Señor. Y Abías, el segundo hijo, significa mi padre es el Señor o Dios es mi padre, ¿no? Entonces imagínense cuando Samuel les propone como gobernantes a sus hijos, con esa carta de presentación de cada uno de ellos, ¿no? Mis hijos serán los gobernantes y el uno es Dios es mi padre, Dios es mi Señor y todo eso, ¿no? Entonces esa es una carta de presentación inicial, aparente, que hace creer que el pueblo puede confiar en esa imagen que se le proyecta. Pero es responsabilidad nuestra como cristianos el saber un poquito más allá y no dejarnos llevar porque dice, es que mi Dios es mi Padre, Él es mi Señor. Ah, no, es una maravilla. No. Hay muchos que toman el nombre de Dios en vano y eso es pecado. El tomar el nombre de Dios en vano es pecado, ¿sí? Y claro, es nuestra responsabilidad, digo, ver un poquito más allá, ver un poquito más, a nosotros como cristianos principalmente. Lo que nos presenten cada uno de ellos en su propaganda, lo que nos digan, lo que circula en redes sociales, la influencia que nos quieran ejercer, vea, ¿sí? Yo dije esto y creo que lo he dicho en todas las gestas cívicas, electorales que nos ha tocado vivir.
desde que tengo el privilegio de pararme en un púlpito, yo he dicho esto: a nosotros nos corresponde mirar al candidato, no solo desde el punto de vista político, académico o quien le rodea, sino verle al candidato, ¿sí?, como ser humano. Y recuerdo que alguna vez que dije esto causó un poquito de estrago, para bien, porque yo mencionaba, por ejemplo, en elecciones anteriores, hace algunos años, yo decía: ¿cómo es posible que esté de candidato una persona que tiene 5 matrimonios? 5 matrimonios, que justo le tocaron a él las 5 locas. O sea, ¿qué pasó? Entonces a mí me hace pensar que esa persona como ser humano no es del todo bueno. No es del todo bueno. Entonces sí puede haber una samaritana por ahí, ¿no?, que haya tenido 5 maridos, pero se encontró con Cristo Jesús y reconoció que Él era el Mesías. Entonces no estoy hablando de que haya tenido 5 matrimonios fallidos, ¿no?, sino que a pesar de sus fallas, nunca buscó a Dios, pues, ese candidato. Y estoy hablando de candidatos anteriores para no entrar en conflicto político con los actuales, pero uno sí tiene que saber un poquito más de ellos, ¿no es cierto? Si es que son buenos padres, si es que son buenas personas, si es que cumplen sus responsabilidades, algo que sí se puede avisorar un poquito más y no dejarnos solo alienar de la propaganda, tanto de la que les favorece como de la que les perjudica, que es la contrapropaganda que hacen los otros, ¿no es cierto?, los que quieren ganar desmereciendo. Esa es una estrategia tan perversa, tan malvada, que hoy es muy común, y no solo en los candidatos políticos que aspiran a dignidades nacionales, sino también en nosotros. Vea, si yo soy buena gente, yo voy a demostrar que soy buena gente, pero para demostrar que soy buena gente, no tengo que hacer notar que los otros son peores, que los otros son malos, porque yo no voy a brillar con las tinieblas de los otros, pues yo tengo que brillar con luz propia. Yo tengo que brillar como hijo de Dios, ¿sí?, que la luz de Cristo se vea reflejada en mi vida. Y no para que yo brille, decir: es que hay otros pastores que son así, uy, estos otros son así. No, cada quien es lo suyo. Pero hoy nos hemos manejado en ese sentido, ¿no es cierto? Sí, en que en vez de mostrar lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo dar, o demostrar más que mostrar, ¿sí?, quién soy, lo que me encargo es de desmerecer al resto, ¿no?, y acabar con el resto, sea con verdades, sea con mentiras. Terrible. Entonces aquí eran Joel y Abías. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que ellos consideren a Dios como su Padre, a Dios como su Señor. Pero terminaron siendo lo que terminaron siendo: prevaricadores, rendidos al soborno, y que vulneraron el derecho para favorecerse a sí mismos. Que ese es el segundo punto: es los nuevos, entre comillas, líderes tienen nombre, pero no testimonio. El segundo punto es: los nuevos líderes tienen nombre, pero no testimonio. Y eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? Hay Joel y Abías, pero el testimonio, never clever, ¿sí? El tercer aspecto que está dicho ahí con tanta claridad es que el hombre procura la avaricia, el soborno y la impunidad. Eso dice ahí, ¿no? No estoy dando un discurso político, por si acaso. Pero el hombre procura la avaricia, el soborno y la impunidad. Le repito el versículo. Versículo 3 del capítulo 8. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Para qué pervierte el derecho uno? Para favorecerse, para quedar en impunidad. Y eso procuran los hombres, todos. Sí, si alguien no lo hace, gloria a Dios. ¿Sí? Si alguien algún rato tiene un poco de temor de Dios o se maneja por una conciencia que por milagro puede haberse mantenido íntegra, gloria a Dios si es que encontramos a alguien así, ¿no? Pero del resto, pastor, ¿usted va a votar nulo? No, no voy a votar nulo. A mí me parece que votar en blanco es una irresponsabilidad y votar nulo mucho más. Muy mío el criterio. Pero yo sí tengo claro el panorama, ¿no? Y es lo que yo
le pido que usted como cristiano tengamos claro el panorama, que sepamos que a quienes le vamos a depositar nuestra confianza son gente pecadora, son gente fallida, ¿sí? Como usted y como yo. La diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros estamos buscando de Dios para enmendar, ¿sí? De ellos no sé, pero es necesario conocer no solo la apariencia, ¿no? La carta de presentación, lo que dijeron en el, entre comillas, debate, ¿sí? ¿Qué tal personas serán, no? ¿Serán buenos padres de familia, buena madre de familia, la única candidata mujer? ¿Serán gente honesta, responsable? ¿Qué pensará el círculo cercano de ellos? No los esbirros ni los lisonjeros, sino el círculo cercano. No, sí, es una gran persona, ¿no? Jamás se ha despreocupado por los necesitados de su entorno. No sé. Qué bueno sería que dentro de las normas que rigen todos estos procesos electorales hubiera una partecita en la que nos presenten al candidato o candidata ser humano, pero no maquillándole, no, sino el ser humano, transparente. Señor, usted aspira a ser, a ostentar tal dignidad, sí. ¿Cómo es en su matrimonio? Llevo 5, como el candidato que le decía de tiempo. Llevo 5, no le confío, vea. No le confío nada, ¿sí? Porque el que no es fiel en lo poco, ¿cómo le pongo en lo mucho? Regla bíblica. Y vamos con la última, ya para que vayamos a votar. Le dice Dios a Samuel, perdón, el pueblo le dice a Samuel, versículo 5, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner un gobernante, no un rey. Quizás no se sienta rey de ser elegido. Y ponnos un gobernante. ¿Sabe cómo se llama este punto? Que con tristeza a veces, como yo suelo decir, a veces con puchero nos toca vivir una situación de esta naturaleza. Cada pueblo tiene el gobernante que se merece. ¿Aló? Cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Y no solo porque nosotros le damos un voto y le respaldamos para que llegue a esa dignidad. No solo por eso, sino que ellos son nuestros fieles representantes. Tristemente, son nuestros fieles representantes. Es que este es un corrupto, nos está representando, porque a lo mejor nosotros lo somos. Es que este es un inmoral, nos está representando, porque él salió de entre nosotros, no, de nuestras filas ha salido. ¿Quién quiere que le gobierne y por qué lista tiene que votar? Es responsabilidad suya. Pero yo sé lo que quiero para mí y para los míos, ¿sí? Para mí y para los míos, para mis 3 hijos, para mis nietos y para quienes yo pueda cubrir con el manto del Evangelio. Yo quiero que Dios gobierne mi vida. Por lo tanto, tengo que volverme de todo corazón a Dios, obedecerle y sujetarme a Dios, vivir para agradarle a Dios, porque entonces veremos días mejores. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará